Sí, eso habla con el equipo interno, si os organizáis una manera. Alfredo, presidente de la Federación Andaluza. Toño, presidente de la Asociación de Trabajo Mental. Armando, del Consejo de la Defensa. No, nada, encantada. Javier, de la Federación. Gracias por la invitación. Mi compañero Richard, la Junta de Euskadi. Sí, son compañeros. Mati, de la Comisión de Juventud de la Susana, de la Junta Directiva de la Asociación de Sordos de Zaragoza y Aragón. Un poco intentar crear una normativa igual básica que luego se pueda ir aplicando en cada una de las comunidades autónomas, pero dependiendo. Prolija a favor y en defensa de los derechos de las personas sordas en temas relativos al empleo, la formación, la educación y la accesibilidad. Muy bien, encantada. Y Asconcha, la presidenta de Ascenso. En aquello que podamos acompañarles, estamos comprometidos y dispuestos y dispuestas a ello. Y permítanme la frase, ustedes tienen que hacerse oír y si necesitan también nuestro altavoz, estamos dispuestos y dispuestas a ser también su altavoz. Y nuestra obligación como administración pública pues es escucharles, es atenderles. Y cuando otros pensamos en qué hay que hacer o qué no hay que hacer, pues normalmente no les tenemos en cuenta. Les pido perdón nuevamente por ello, pero por eso es necesaria su presencia, su organización, para que cuando en algún momento no les tenemos en cuenta, que ustedes nos digan estamos aquí y que les tengamos en cuenta y que entre todos pues a ver si podemos seguir construyendo una sociedad un poquito mejor y que mañana que podamos vivir un poquito mejor que hoy. Gracias por acompañarnos y de verdad que les vaya bien, ánimo, ánimo y seguir siendo la voz reivindicativa de las personas como ustedes, de las personas sordas. Eskerrik asko.